A la pregunta acerca de cuándo nació Jesús, veremos en este video que, en verdad, la Biblia lo dice. La respuesta a la cuestión de la fecha de nacimiento de Cristo se divide en dos partes. 1. ¿En qué época del año nació? Es decir, el mes, y si es posible, el día. 2. ¿En qué año se produjo el nacimiento? Punto primero. ¿En qué época del año nació Jesús? Para saber cuándo nació Cristo, primero es preciso determinar cuándo nació su pariente Juan, llamado el Bautista, que fue concebido 6 meses antes que Jesús. Esto lo relata Lucas en el primer capítulo de su Evangelio. En su relato, Lucas nos dice que Juan fue concebido pocos días después del tiempo en que su padre, el sacerdote Zacarías, oficiara en el templo en su turno, el del grupo de servicio de Abías. Los grupos de servicio en el templo iniciaban su prestación de una semana cada uno a principios del año bíblico religioso, esto es, entre marzo o abril del calendario gregoriano. Según lo relata Primera de Crónicas capítulo 24, verso 10, el grupo de Abías era el octavo del año. Esto significa que dicho grupo de Abías servía en el templo a finales del segundo mes bíblico, ver punto A en la línea de tiempo. En el calendario gregoriano ese punto A se ubica pasando mediados de mayo de aquel año. Más adelante veremos de qué año se trata. Pasado el servicio de Zacarías, dice Lucas que después de algunos días concibió Elizabeth, su esposa. Contando que Elizabeth haya concebido antes de cumplirse un mes luego del servicio de su esposo, ello nos sitúa antes de finales del tercer mes bíblico. Esto lo señala el punto B en la línea de tiempo, y equivale a mediados de junio de aquel año. Lucas capítulo 1, versos 13, 26, 30 y 31. Le dijo el ángel: No temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada, y Elizabeth, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. En el mes sexto luego de ello, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen llamada María. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, quedarás encinta, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Ya que María quedó encinta 6 meses después, ello ocurrió entre finales del 9º y principios del 10º mes bíblico. En la línea de tiempo esto se señala con el punto C. Ello fue aproximadamente antes de mediados de diciembre de aquel año. Desde este tiempo, la gestación normal sitúa el nacimiento de Cristo a mediados del 7º mes bíblico, es decir, en la tercera semana de septiembre de aquel año, según lo señala en la línea de tiempo el punto D. Segundo punto. Acerca del año de nacimiento de Jesús. Según puede parecernos, el año del nacimiento de Cristo es señalado a través del calendario gregoriano como ocurrido hace tantos años como lo indica cualquier almanaque común del año en curso. Dicho año desde el nacimiento es llamado en la tradición cristiana como Anno Domini, o también bajo la denominación después de Cristo. Este año de nacimiento fue determinado en el siglo VI por el monje Dionisio, apodado el Exiguo, pero no fue sino hasta muchos años después que su forma de datación comenzó a emplearse y a adquirir universalidad. Más tarde, los estudiosos determinaron que la fecha de nacimiento propuesta por Dionisio es errónea. Es que Dionisio tomó como referencia la fecha de fundación de Roma con un error de 7 años. Pero también desde la Biblia se puede detectar el error de Dionisio. El fundamento se halla en los relatos acerca del nacimiento de Cristo, cruzados con los registros históricos de que se dispone.
Lucas, en el capítulo 2 de su Evangelio nos dice que el nacimiento se produjo en ocasión de encontrarse José y su joven esposa, María, en Belén, cerca de Jerusalén con motivo de un censo. Dice el primer verso del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Aconteció, pues, en los días aquellos, que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Fue este empadronamiento primero que el del gobernador de Siria, Girino. Justamente en ese censo se halla la clave para determinar el año del nacimiento de Jesús, el Cristo. Los censos de Augusto. César Augusto dejó memoria de su gestión de gobierno en un documento llamado Res Gestae Divi Augusti. De este documento se hallan copias en diversas estelas grabadas, halladas en algunas ciudades de lo que fue el imperio. En el detalle, se mencionan dos grandes censos generales cercanos al año propuesto por Dionisio, en el 8 a.C. y en el 14 después de Cristo. De estos censos que mencionamos, el único viable porque se ubica dentro del periodo de gobierno y de vida de Herodes I el Grande es el del 8 a.C. Y he aquí la respuesta. El censo general de Augusto del 8 a.C. es aquel al cual se refiere Lucas como el del tiempo en que nació Jesús, el Cristo. Así lo señala el punto D en la línea de tiempo. Otro dato a tener en cuenta es que dicho año gregoriano 8 AC corresponde a los años bíblicos 3753 y 3754 desde que Dios moldeó al hombre del polvo de la tierra, como lo dice Génesis 2, verso 7. Consolidando el análisis. El hecho que, de acuerdo al censo, Jesús haya nacido en el año 8 AC, presenta una diferencia de 7 años respecto al cálculo de Dionisio, porque él no usó un año cero. Esto coincide con la diferencia que establecen los estudiosos respecto del año de fundación de Roma, origen de su error: 7 años. Por otra parte, en el análisis de la fecha del nacimiento, vimos que Cristo nació a la mitad del 7º mes del año bíblico. Tomando ese mediados como 15 del 7º mes religioso, año civil hebreo 3754, esa fecha correspondió al 19 de septiembre del 8 AC. Concluyendo, como vimos antes, Jesús nació a la mitad del mes 7º del año bíblico religioso. Esa fecha coincide con la 7ª fiesta del calendario de solemnidades escritural, la de los tabernáculos. Con todos estos elementos diremos entonces: Cristo nació a los 15 días del 7º mes bíblico, del año 3754 desde la creación. El nacimiento sucedió durante la fiesta de los tabernáculos. Para ese año correspondió al 19 de septiembre del año 8 AC. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido.